Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta Guzmán. Un brote de viruela del mono preocupa a la comunidad científica después de que varios casos hayan sido detectados en distintos países. Sin embargo, los profesionales llaman a la calma, mirando a la naturaleza del virus ya conocido y cómo se transmite. Y para conversar sobre este tema, en el día de hoy hemos invitado a la doctora Clevi Pérez, es médico internista, viróloga e infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, qué bueno que está con nosotros en esta consulta médica. Muchísimas gracias, Patricio, por la invitación y la oportunidad de compartir con la gente a través de este medio. Doctora, ante esta situación de la viruela del mono, podemos hablar de pandemia, podemos hablar de una amenaza, podríamos hablar de una amenaza global. Pandemia no podemos hablar ya, quien determina o una posible pandemia, ¿no? Es la Organización Mundial de la Salud en base al comportamiento de una enfermedad y su extensión a nivel global. Lo que sí estamos teniendo es una diseminación de un virus que anteriormente estaba limitado, sobre todo a África, con dos variedades más importantes, una en África Central y otra en África Occidental. Es un virus conocido desde muchas décadas atrás, más de 40 años atrás, y que tenía un comportamiento relativamente estable o en crecimiento, pero dentro de una determinada área geográfica, con brotes ya detectados y ciertos casos a nivel internacional en otros países cada cierto tiempo, como un brote muy importante que ocurrió en 2003 en los Estados Unidos y que fue muy bien documentado. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que ha tenido la posibilidad, ¿no?, de extenderse a muchos países, con ya unos casi 600 casos confirmados y más casos sospechosos. Entonces, esto es lo que ha preocupado y lo que sí se considera una amenaza. Podemos decir que ciertamente es una amenaza, aunque en este momento no podemos hablar de una pandemia. Esta nueva, diría yo, propagación de este virus es igual o presenta diferencia con respecto al virus ya conocido, a la viruela del mono, la de África, por ejemplo. Sí, presenta diferencias y sobre todo la diferencia es la capacidad que ha tenido de extenderse y transmitirse. O sea, es un virus, como decía antes, estudiado y conocido desde hace muchos años. Sin embargo, un virus que estaba hasta cierto punto desatendido porque no se veía como una amenaza global, pero ahora en este momento pues está despertando el interés y nuevos estudios y, por ejemplo, lo que se está viendo es que aunque es un virus DNA, es un virus más estable, que muta menos, pero que ciertamente ya en esta variedad de África Occidental que está circulando se ven ciertas mutaciones que le confieren probablemente esta capacidad de extenderse más fácilmente que como lo hacía anteriormente. Porque es un virus que está presente, ha estado presente sobre todo en África y en esa zona, ¿verdad? Sí. Hace mucho tiempo ya, eso no es nada nuevo. Claro, no es nada nuevo, pero como decía, pues estaba circunscrito a esa área. Casos, países por ejemplo ya como Nigeria reportando incremento de casos y por supuesto está donde está originalmente, en República Democrática de Congo, también países ya más hacia el occidente, en Ghana, es decir, que en distintos países de Europa, de África, que ya prácticamente ha estado recientemente. Sí, siempre habían casos importados, pero con un nexo epidemiológico claro, y como decía, en los Estados Unidos, en muchos otros países ya realmente se habían detectado brotes cada cierto tiempo, algunos más grandes, otros más pequeños, pero tenía capacidad, ¿verdad?, de burlar las fronteras y de salir. El asunto es que ahora tenemos más casos, más países. Eso es lo que realmente llama la atención de este brote actual de viruela símica. Y es lo que ha despertado la preocupación. La diferencia o la similitud que existe entre la viruela humana y la viruela del simio,
o del mono, ¿verdad? Sí. La gente le dice del mono o del simio. Sí, ¿no? tienen diferencias no solamente desde el punto de vista virológico, sino desde el punto de vista del comportamiento clínico, por ejemplo. Generalmente la viruela del simio suele ser una enfermedad menos virulenta, menos letal también que la viruela humana, pero también tiene dos variantes que se comportan de una forma diferente, siendo la la centroafricana muchísimo más agresiva o letal que, por ejemplo, la del África Occidental, que es la que está circulando actualmente en otros países. También en torno a las manifestaciones clínicas, la presencia o no de adenopatías, que generalmente no están en la humana y están en la símica. O sea que tiene realmente sus diferencias, pero algo interesante es que realmente la vacunación contra viruela confiere protección también contra el virus de la viruela del simio. Entonces tenemos ¿En qué proporción? esa posibilidad en torno a un 85%. 85. Entonces eso es bastante bueno porque tenemos la posibilidad también de hacer estrategia de vacunación en anillo, es decir, de vacunar tanto al personal de salud que está en contacto, de laboratorio, todo lo que implica el personal de Entonces, de todas salud. las personas que se han vacunado, que tienen alrededor de 40 a 45 años, que nos hemos vacunado contra la viruela, ¿podríamos estar protegidos de esta viruela? ¿O Sí. se hace necesario realmente que, en este caso, Salud Pública y las instituciones de salud del Estado haya que hacer una vacunación masiva No, hay que contra decir viruela, que ¿no? vacunación masiva contra viruela ya no se hace desde el que fue Sí. declarada extinta en torno al 1980, o sea, hace ya más de 40 años. Estamos hablando de que las personas que se han vacunado ya tienen realmente muchos años de haber completado ese esquema de vacunación y algunos de ellos, claro, van a persistir la protección, pero sabemos también, o sea, hay estudios que sugieren que realmente puede mantenerse la protección, pero también sabemos bastante bien que con los años mucha de la protección asociada a la vacunación va decayendo y sobre todo que estamos hablando de más de 40 años. Sí. O sea que de primer plano yo le diría sí, hay estas personas mayores de 45, 50 años que han sido ya vacunadas previamente contra viruela estarían en una probablemente mejor situación de protección contra la viruela del simio, pero eso no quiere decir que podemos asegurar esto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles Porque son los ya ha síntomas, pasado. doctora? Bueno, las manifestaciones clínicas inicialmente es la fiebre, o sea, y después de la fiebre entonces viene la erupción. Eso es importante porque a veces pensamos solamente en la erupción, en lo que vemos en la foto, lo que vemos en los reportajes, pero primero generalmente es la fiebre y de 2 o 3 días después de iniciado el cuadro febril, entonces empieza la erupción y la erupción entonces usualmente es como una mancha enrojecida en la piel, luego va aumentando, va teniendo relieve, se desarrollan vesículas, luego esta se puede romper y hasta quedar en una ulceración, o sea, en una úlcera que es esa lesión ya necrótica, como con una placa negra por encima de la lesión cutánea, o sea que esa es la manifestación, digamos, que más hace sospechar realmente al diagnóstico. Pero se puede confundir con otras Con un enfermedades. montón de enfermedades, claro que sí, porque hay muchas otras enfermedades febriles eruptivas, incluso las enfermedades por la familia de los herpes viridae, que ya es otra familia viral, que produce, por ejemplo, la gente a veces habla, tuve viruela, pero no es viruela, es varicela, ¿no? La varicela es otro virus, el virus varicela zoster, por ejemplo, los virus de herpes simple. Es lo mismo O sea, varicela zoster que el herpes zoster. es un mismo virus, es el virus varicela zoster, que de forma primaria produce la varicela, pero que en reactivación, usualmente décadas después del episodio de varicela, produce lo que se llama herpes zoster. O sea, cuando una persona tiene un herpes zóster, es una reactivación de ese virus de varicela que tuvo en algún momento, por eso se llama virus varicela zóster. Esos serían diagnósticos diferenciales, así como muchísimas otras enfermedades que pueden afectar la piel. O sea que hay que tener una alta sospecha diagnóstica y sobre todo estar atento a lo que está pasando en el contexto internacional, para, si usted se ve frente a un caso, poder sospecharlo, notificarlo a las autoridades y que se les hagan la prueba pertinente.
Doctora, ¿cómo podemos prevenir y cuál es el tratamiento que en el caso, ¿verdad?, que al país llegue esta pandemia, porque ya está claro, ¿verdad?, que todavía, gracias a Dios, no ha llegado al país, ¿no? Se hablaba de que en Haití también pudiera existir casos, pero también se ha descartado, ¿no? Bien, las estrategias de prevención van en varios sentidos. Primero, si se identifica un caso sospechoso, ese caso sospechoso debe ser aislado y deben tomarse las muestras correspondientes. Obviamente el personal de salud, siendo una enfermedad que se transmite por contacto cercano, contacto con fluidos respiratorios, con fluidos de las lesiones cutáneas, entonces tiene que usar el adecuado equipo de protección personal, tomar las muestras y tratar de confirmar. Entonces, otra cosa que se hace para la prevención es la estrategia que les comentaba hace un momento de vacunación en anillo, es decir, el anillo alrededor de ese caso pues se va a vacunar, llámese personal de salud, llámese familiares, personas que han estado en contacto estrecho cercano con esa persona, pues se hace la estrategia de vacunación. Entonces, eso es lo que se está usando actualmente como prevención, o sea, todavía no se está hablando de retomar la vacunación global ni nada de esto, sino que se está haciendo una estrategia más focalizada o sectorizada hacia los lugares donde se detectan casos y se confirman. Entonces, otra cosa que se puede hacer es tratar al paciente. O sea, aunque la mayoría de las veces es una enfermedad febril eruptiva autolimitada que va a pasar y generalmente no va a tener mayores complicaciones, sí que algunas personas podrían complicarse y aunque no se compliquen, pues también hay un tratamiento antiviral. Entonces, el tratamiento antiviral hay que decir que no está disponible, son antivirales que básicamente se han probado en estudios en animales y que ahora en este caso, como el tecovirimat, el brincidofovir, el mismo cidofovir también tiene actividad, que ya es un antiviral mucho más viejo y que se ha utilizado para otros virus. También tienen actividad contra este virus, o sea que en caso de las autoridades deberían gestionar, tener un stock en caso de que se presenten casos en nuestro país. ¿Cuál es su percepción o su opinión profesional en lo que respecta a la actitud que debemos de tener los dominicanos, bueno, y todo el mundo con respecto a esta viruela? Veo que hay algunas informaciones que dicen que no hay muchos problemas, no es muy problemático para la salud, porque no se ha reportado, hasta ahora no se han reportado muertes, ¿no? Bueno, en el brote hay que decir que en los países donde es endémico generalmente hay unas condiciones de salud y de vida en general más bajas que en los países donde ahora mismo se están reportando la mayoría de los casos, que son países como Reino Unido, como España, como Portugal. Entonces, en esos países donde esa enfermedad es endémica, la mortalidad de la variante que está ahora se ha reportado hasta un 3% aproximadamente, en alguna otra serie un 2%, ya la de África Central hasta un 10%, o sea que, pero repito, en esos países, ¿no? En los países donde se está presentando ahora la mayoría de los casos tienen mejores condiciones de salud y la gente en general más acceso también a cuidado y pues no se ha reportado mortalidad. Pero ojo, esto no quiere decir que si esta enfermedad atrapa a una persona que tenga condiciones también pueda complicarla. Pero yo lo que creo es que sí, que tenemos que estar atentos y sobre todo las autoridades de salud, pero hay ahora mismo problemas de salud más prioritarios a los que debemos poner el ojo, poner el foco y es, por ejemplo, la situación de COVID en nuestro país que se está incrementando en los últimos días, semanas. Y creo que eso es más importante todavía, sin perder de vista lo que está sucediendo con la viruela del simio. ¿Puede decirnos más o menos cuál es a su percepción y también su experiencia, ¿verdad?, en el consultorio, cómo está el tema precisamente del SARS-CoV-2, del COVID en nuestro país en este momento?
Sí, nosotros hemos visto y lo hemos advertido que ya desde hace un par de semanas atrás estamos viendo incremento de las consultas, incremento de la emergencia. En principio no teníamos incremento de las hospitalizaciones, pero también ya en los últimos días estamos también teniendo incremento de las hospitalizaciones. Entonces, recordarle, ¿no?, a la población también que realmente este virus sigue circulando, que las variantes que están circulando actualmente siguen siendo la Delta nosotros y el hemos Omicron. pedido a las autoridades que realmente, pero pues están bastante atrás en este sentido, que actualicen, ¿no?, las variantes y subvariantes que tenemos circulando en nuestro país, en nuestro territorio, no solamente a nivel de las grandes ciudades, sino en el territorio nacional, que se tomen muestras y que se vivan actualizando. Sin embargo, sí te puedo decir que lo que nosotros hacemos por vía privada, todas las que he mandado a hacer últimamente han sido Omicron de la subvariante BA2. BA2. ¿Cuál es más contagiosa, la Delta, No, la Omicron? Omicron claramente, bueno, mostró ser bastante contagiosa y no necesariamente menos patógena como inicialmente se habló, sino que sobre todo pues la población vacunada ha tenido pues una respuesta de una enfermedad muchísimo más leve, muchísimo más digamos letal, porque es una población que ya está diferente, no está como al principio, que nunca había estado expuesta al virus ni a vacunación, sino que muchos de los que realmente están teniendo ya o habían tenido un episodio y sobre todo habían sido vacunados. Pero ciertamente en los últimos días ya estamos viendo también un incremento modesto en las hospitalizaciones. ¿Usted cree, bueno, la Sociedad Dominicana de Infectología se pronunció al respecto de la aplicación de la tercera dosis? Ahora se está aplicando también una cuarta dosis. El Ministerio de Salud Pública ha autorizado, ¿verdad?, esta cuarta dosis. Bueno, incluso el presidente ya se ha puesto su cuarta dosis. ¿Qué opinión le merece a la Sociedad Dominicana de Infectología y cuál es su recomendación y orientación para en este caso? Miren, ya realmente a partir de los estudios internacionales y también de los estudios que se han hecho en el mismo país, nosotros sabemos muy bien que hay un declive en la protección de la vacuna a medida que pasan los meses. Entonces, lo primero es que un esquema básico de vacunación ya no puede ser un esquema de 2 dosis. Realmente un esquema básico debe tener sus 3 dosis. Y ya después, entonces, el asunto de aplicar un refuerzo al quinto mes de la tercera, que sería una cuarta dosis de la vacunación, básicamente es reforzar la inmunidad, porque con las vacunas que tenemos actualmente disponibles, sabemos que sí, que logramos protección, que logramos reducir no solamente enfermedad letal, o sea, mortalidad, logramos reducir realmente complicaciones. Sin embargo, también sabemos que a medida que pasan los meses hay un declive en esa respuesta. Entonces hay que realmente aplicarse los refuerzos. O sea que sí que estamos muy, en ese sentido sí que estamos de acuerdo. Qué bien, doctora, me gustaría en esta parte final tener una panorámica de las otras enfermedades en nuestro país, ¿verdad? Diferente a las que hemos conversado, el COVID y la viruela del mono. Otras enfermedades que tenemos siempre permanente, como el caso del dengue, el caso de la hepatitis, por ejemplo, y de la varicela que también ahorita mencionamos, ¿no? Sí. Importante mencionar que nosotros tenemos otras enfermedades inmunoprevenibles cuya vacunación, por ejemplo, enfermedades como la difteria, como el tétanos. La leptospirosis, por ejemplo. Bueno, sí, pero no es inmunoprevenible. Entonces la tenemos, pero no es inmunoprevenible. Entonces estas que son inmunoprevenibles, recordar, porque los números en vacunación en nuestro país, también a nivel global, han caído, donde hemos tenido ahora unos números de 10 años atrás. Hay en países donde ya en las Américas se han reintroducido
casos, por ejemplo, de sarampión inclusive, o sea, enfermedades que antes no estaban. Nosotros en nuestro país todavía no, pero para evitar que esas cosas pasen, por ejemplo, una reintroducción del sarampión que debemos tener, es reforzar a estos niños que se perdieron las vacunas por estar, por la situación de la pandemia, que los familiares, los tutores o padres de estos niños realmente lo lleven a completar su esquema de vacunación, y también a los adultos, por ejemplo, porque es triste ver adultos muriendo de enfermedades que con una vacuna que son gratuitas, que pueden acceder, como por ejemplo la vacuna del tétanos, y que cada 10 años hay que ponerse un refuerzo. La mayoría de las personas no tienen su refuerzo aplicado. Entonces eso, tenerlo en cuenta. Pero sí tenemos otras enfermedades que siempre tenemos en nuestro país, como te mencionaba, la leptospirosis, como también el dengue, y recordar que también hay medidas que nosotros podemos utilizar para prevenir estas enfermedades. Por ejemplo, en la leptospirosis, que están implicadas no solamente las ratas, sino por ejemplo el acúmulo de agua sucia cuando estamos sin calzado. Por eso es tan frecuente, por ejemplo, los trabajadores agrícolas. Cierta agua contaminada pueden entrar a través de la piel y también contaminar. Entonces, aparte en el dengue, los mosquitos, los cacharros, nosotros podemos también incidir, trabajar en nuestro medio ambiente para tratar de eliminar o de controlar el vector, que es el Aedes. O sea que esas cosas también hay que tenerla en cuenta y siempre irla trabajando, porque la tenemos permanentemente en nuestro territorio. Así es, y que es responsabilidad de todos, ¿verdad?, aportar para que precisamente estas enfermedades no lleguen hasta nuestros hogares. Doctora, en esta última parte le dejo para si tiene alguna información adicional, sobre todo de la Sociedad Dominicana de Infectología, sus eventos, si tienen alguna actividad reciente ahora que se va a celebrar, tengo entendido, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros de hecho, y a la comunidad médica en general, a los estudiantes también de medicina, los especialistas, tenemos un curso virtual durante todo este mes de junio. Los 4 sábados de junio pueden acceder a las plataformas digitales de la Sociedad Dominicana de Infectología, incluyendo nuestra página web y nuestras redes digitales también, porque ahí tenemos los enlaces de inscripción para nuestro segundo curso virtual de actualización en infectología. Vamos a tener durante esos 4 módulos, 4 sábados, un conjunto de especialistas muy destacados, tanto de nuestro país como a nivel internacional también. Y como dijimos, es totalmente gratuito, se puede inscribir, y con un 70% de la asistencia a las sesiones van a tener acceso a certificado de participación, y tenemos aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también del Colegio Médico Dominicano. O sea que les invitamos y espero que aprovechen la oportunidad de hacerlo. Así es, bueno, precisamente este programa siempre tenemos las últimas informaciones para todos ustedes, ¿verdad? Y sobre todo los expertos, los especialistas, y sobre todo nuestros estudiantes de medicina y sobre todo en el área de infectología. Muchas gracias, doctora, por estar en esta consulta médica de hoy. Muchísimas gracias, Patricio, y a todos los que nos han estado acompañando. Gracias, doctora. Hoy estuvimos con la grata compañía de la doctora Clevi Pérez, internista, viróloga e infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Su consulta médica.